RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a conversar esta hora con el señor Oscar Mendoza. Él es del decano del Colegio de Economistas de Cajamarca, paz presidente de la Cámara de Comercio y la Producción de Cajamarca. Don Oscar, qué gusto saludarlo, como siempre, muy amable. Un gusto estar con usted y con todo su público y bueno, dispuesto a responder las inquietudes que tienen. ¿Cómo está mirando el panorama económico? Estamos a 3 días de elecciones de segunda vuelta, pero estamos en medio de una incertidumbre, ¿no? Nunca vista, ¿no? Los mercados están sumamente sensibles, ¿no? En general el país está sensible. Recordemos que el tema de la economía es el reflejo de lo que piensan los agentes. Los agentes fundamentalmente son las familias y las empresas. Y se refleja lo que vemos en redes sociales, en las diferentes polarizaciones que hay, y esa incertidumbre se termina trasladando a los mercados. ¿Por qué se termina trasladando a los mercados? Por una situación muy sencilla. Las empresas no están contratando empleo porque no saben cómo se va a definir la situación a partir del domingo en adelante, postergan sus decisiones de inversión. Los que tienen ahorros, por ejemplo, la gente que está sacando las AFPs las saca para colocarlas a dólares, eso involucra una presión sobre el tipo de cambio. Aquellas personas mayores que han logrado conseguir ahorros también hacen lo propio, y ese nerviosismo, que es el mismo nerviosismo electoral, justamente se traslada al tema económico. ¿Y por qué se traslada al tema económico? Porque se percibe que hay un riesgo en el cambio de las reglas del juego. Y en general todos los agentes lo que queremos es predictibilidad sobre las reglas de juego, y hay una propuesta que plantea hacer ese cambio, lo cual involucra fundamentalmente extender toda esta incertidumbre que existe alrededor del proceso electoral más allá del proceso electoral, porque sabemos que no tienen la fuerza política para hacer los cambios que proponen, y por lo tanto se va a seguir introduciendo esa incertidumbre en el entorno, y esto va a durar más allá. Ese es lo que perciben en términos generales todos los agentes, familias, personas, empresas, y fundamentalmente eso es lo que es el nerviosismo que vemos ahora en los mercados financieros y los mercados reales también. Ahora, hoy el diario Gestión trae un interesante informe, ¿no? Donde da a conocer que esta propuesta de Perú Libre de renegociar los contratos mineros están generando mucha preocupación en los propios inversionistas, ¿no? Y si a ello le sumamos el escenario latinoamericano, ¿no? Como América Latina, el caso puntual de Colombia, el caso de Chile, ¿no? Y ahora Perú en esta incertidumbre, no ayuda para nada, justamente para lo que usted decía, ¿no? Generar predictibilidad, ¿no? Sí, es correcto. Y en general no solamente es por el tema de los contratos mineros, en general pasa por todos los temas de, si revisas el contrato de un sector, vas a revisar el contrato de otros sectores. Hay mucha interrelación en el Perú, aunque uno no lo quiera reconocer. Existe mucha interrelación entre escalas empresariales, y esas escalas empresariales están relacionadas con las actividades de exportación del país, que son la minería, que es la agricultura de exportación, que tiene que ver con la pesca, el mismo sector energético, que son sectores en los cuales hemos avanzado de manera importante, y que terminan justamente por esta interrelación manifestando una preocupación. No es tan sencillo hacer el tema de renegociación de contratos. La mayor parte de contratos en los sectores estratégicos del país se han hecho por contratos leyes, se tienen que modificar esas leyes, y aún así estos contratos tienen ciertas garantías en términos de cláusulas arbitrales para justamente evitar lo que hemos hecho en el pasado en el país, sobre todo alrededor de finales de 60 e inicios de los 70, de que se produzcan nuevos procesos de estatización o nacionalización o intervención, como lo quieran llamar cualquiera de ellos, para el tema económico vienen a ser sinónimos, y justamente proteger a los inversionistas por estas razones. Recordemos que cuando se hizo eso y se volvió a la democracia en los años 80, se activaron todos los procesos judiciales internacionales que tenía el país, y en el año 83 nuestra deuda se incrementó de una manera muy importante como consecuencia de todos los juicios que perdimos por
proceso de nacionalización que se tuvo en los años 70. Ahora, esta posibilidad, esta propuesta de renegociar los contratos puede tener un efecto cascada, es decir, intervienen determinados contratos, pero inmediatamente reacciona el mercado. ¿Esto puede ocurrir? O sea, no genera confianza y en realidad los mercados van a reaccionar antes, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora. O sea, en economía existe un concepto que es la expectativa racional. O sea, la expectativa racional es que el agente se adelanta a las decisiones del Estado. Entonces, eso lo vamos a ver de manera adelantada. Ahora, si el efecto real de esa intervención en los mercados es mucho más profundo, evidentemente vamos a tener una nueva reacción de los mercados, que puede ser subida de precios, que puede ser problemas bilaterales que se pueden generar con nuestros socios comerciales por incumplimiento de los tratados de libre comercio, nos va a generar sanciones comerciales en la Organización Internacional del Comercio o en los sectores donde decidamos intervenir, va a haber sanciones. O sea, no es que no se lo pueden hacer, sí, lo pueden hacer, pero no se hace de gratis. Todo esto tiene una consecuencia. Y pueden pasarse todo el gobierno sin hacerle caso a las demandas internacionales, porque nos consideramos un país aparte del mundo. Pero nuevamente, cuando recuperemos las condiciones de democracia, allí se nos viene toda la carga y en el país ya hemos sufrido todos los peruanos justamente de este fuerte incremento en la deuda, de este aislamiento, de este corte de flujos económicos que nos ha impedido crecer y desarrollar. Es muy importante que la población tome en consideración que sobre la base de lo que la ciencia económica ya ha demostrado, el crecimiento se basa en la capacidad de ahorro de las personas. El problema que aún tenemos en el país, porque somos un país muy pequeño y que todavía con problemas de pobreza, es que nuestro ahorro propio no nos alcanza para sostener las tasas de crecimiento. Y la fuente importante de ese crecimiento ha sido la inversión extranjera directa, es decir, la capacidad que ha tenido el país de captar el ahorro de otras personas fuera del país. Si se corta ese flujo, evidentemente se cortan nuestras posibilidades de crecimiento, es decir, no hay motor para crecer, no hay forma, porque nuestro ahorro no nos alcanza. Y encima nuestro mercado es pequeño, nos aislamos del mundo, con lo cual no podemos seguir acumulando a nivel interno, nuestro ahorro se deprime mucho más y la consecuencia es que frenamos ese desarrollo. Que en un inicio es factible, por supuesto es factible. ¿Por qué? Porque el país tiene aún capacidad financiera para aguantar crisis. Pero una vez que se acaben esos recursos y ya no hay mercado porque nos aislamos de la comunidad internacional, ahí empezamos a pagar las cuentas. Entonces probablemente tengamos 2 años de fiesta muy bonita, muy hermosa, todo el mundo contento y alabando al gobierno, pero después ya no hay esa posibilidad. Y ahí es donde vamos a tener que empezar a pagar las cuentas y ajustar las cosas. Y eso ya es difícil. Entonces, los agentes no son tontos, perciben esta sensación. Pero también es importante tomar en cuenta algo que no hemos sido capaces de entender como especialistas. Y es que existe una demanda concreta de un grupo de la población, por eso es que manifiesta esa insatisfacción, de que no está siendo suficientemente atendida con este crecimiento. Y hay temas muy de fondo que lamentablemente no se han tomado en cuenta en la campaña, que han puesto de manifiesto esa insatisfacción, y yo creo que el reto importante es atender esta insatisfacción dentro de las mismas reglas de juego. El número 1, por ejemplo, el promedio de la sierra peruana, en el caso de la población económicamente activa, el 70% tiene menos de secundaria. Es decir, no hemos podido resolver el tema educativo, que es el que genera productividad y crecimiento a largo plazo. Nuestro sistema de salud ha sido un desastre y la pandemia lo ha demostrado. Las cifras que se han sincerado hace algunos días sobre la cantidad de muertos demuestran que el Estado no ha sido capaz de cuidar a su población. El aislamiento que existe de algunos mercados respecto a los mercados rurales también es importante y no hemos sabido. Hemos abandonado la posibilidad de crecimiento de la agricultura en la sierra en condiciones competitivas comparadas con las de la costa, y eso también nos está pagando factura. Y creo que ese es el llamado y el punto de atención que tenemos que poner énfasis en una siguiente administración. Lamentablemente el Congreso actual y el Congreso anterior han destruido toda esa capacidad de poder generar estas posibilidades de reformas para que el crecimiento sí llegue a todos. Pero el más importante de toda la demanda que existe es la ineficiencia del Estado y el nivel de corrupción en general que ha afectado la ejecución de los recursos públicos. Y sobre eso no hay planteamientos, y creo que hay un compromiso de la sociedad civil
de empezar a discutir estos temas de fondo, porque no es solidario, y en eso yo coincido, no es solidario que una persona o un hogar esté bien, mientras otro que está a mi costado no está en esas condiciones. Eso no es solidario, y la economía no solamente trata de ingresos, sino se trata de bienestar de todo el conjunto de la población. Usted mencionaba la sensibilidad de los agentes económicos, ¿no? Y también hace unos instantes señalaba que ya se están mirando el adelanto de los probables efectos. ¿El dólar es una muestra de ello? ¿La situación del empleo también es una muestra de ello, señor Mendoza? Sí, es correcto. El dólar es una muestra clara, y la parada que han tenido el crecimiento del empleo en los últimos 2 meses, es decir, después de conocer quiénes son los finalistas para esta segunda vuelta electoral, también se ha parado de manera importante. Las inversiones también, o sea, sobre todo la inversión extranjera directa comprometida con el país, se está postergando hasta después de 28 de julio. O sea, ese conjunto de cosas son claves, no solamente eso, en el sector público. Por ejemplo, estas declaraciones que dio el presidente Sagasti hace 3 semanas aproximadamente, que indican que deja listo todo para que se firme las líneas 2 y 3 del metro. Simplemente lo que está diciendo es: yo no tengo la capacidad de hacerlos firmar porque los inversionistas no quieren firmar sin saber quién es el siguiente gobierno. Eso es lo que nos dicen de fondo el asunto. Y son inversiones que se requieren para el crecimiento. El plan de infraestructura nacional está parado. Hay una preocupación del Banco Interamericano de Desarrollo, de quién sigue, cómo hacemos que ese plan sea eficiente, porque ese plan puede tener quejas, lo veremos, existirán muchas deficiencias, pero es el plan que va a mover el crecimiento económico en los siguientes 2-3 años y que va a reducir importantes brechas. Entonces, son temas, por ejemplo, que no se les ha preguntado a los equipos técnicos si se va a continuar o no se va a continuar con ello, ¿no? Entonces, esos son puntos importantes. Pero la reflexión de fondo pasa, estimado José, porque los peruanos tenemos que tener una capacidad reflexiva importante de que este es un proceso electoral y un proceso democrático sobre el cual estamos eligiendo un presidente con un conjunto de reglas. Y quien asuma, tiene que asumir la presidencia conociendo ese conjunto de reglas. O sea, no puede haber alguien que diga: yo quiero gobernar, pero no me gustan las reglas. Pero si has sido elegido con esas reglas, tienes que respetarlas. Eso es el tema fundamental. Y la ciudadanía tenemos que aprender a tener un rol vigilante y más participativo en la actividad política y en la actividad social, para poder cuidar que estas reglas se mantengan, y que son las reglas que nos han ayudado a crecer y a reducir pobreza fundamentalmente, y que han generado que el país tenga una fortaleza económica que ha permitido soportar varias crisis. Hemos pasado a la crisis del 98, hemos pasado a la crisis del 2007-2008, estamos de cierta manera pasando mejor que América Latina esta crisis de la pandemia. Lo único que necesitamos es escenario claro para poder retomar nuestra fortaleza. Y Perú, por ejemplo, en el caso de que el escenario nos marque que sale elegido la agrupación Fuerza Popular para gobernar los siguientes 5 años, tiene todos los fundamentos para recuperarse más rápidamente que nuestros países vecinos. Y hay un argumento que tú has planteado muy interesante. Colombia y Chile, que son los otros 2 países que están sentando bases importantes en términos de competitividad país, están siendo movidos. Si nosotros aprovechamos esa movida que existe en nuestros vecinos, vamos a tener muchas mejores condiciones para atraer inversión extranjera directa y facilitar más nuestro crecimiento. Don Óscar Mendoza, como siempre, yo le agradezco la amabilidad que ha tenido usted con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy agradecido, que tenga buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.